abrazo, mis amantes de la arquitectura, bienvenidos a un nuevo video. Los saluda su amigo Alejandro Gil y en esta ocasión estamos con un invitado de honor. Tenemos un invitado de honor, el ingeniero Guzmán Grajales, doctor. Un gusto estar hoy con... El gusto siempre es mío y que me hayan invitado. Venimos con un tema muy bueno, muy diferente, porque veníamos platicando acerca de la arquitectura y todo, y dijimos, hoy estaría padrísimo platicar un rato con el ingeniero, porque pues es como un equipo de trabajo que tenemos que tener siempre los arquitectos con los ingenieros. Entonces se nos sea muy interesante hablar de, por ejemplo, diseño estructural, puede ser, ¿no? Es hablar de ciertos temas que usted a lo mejor tiene un poquito más de conocimiento que nosotros, ¿no? Porque nosotros diseñamos, hacemos todo el tema, también construimos, pero ustedes diseñan estructuras, ¿eh? Entonces, va a estar muy interesante, va a estar muy interesante el día de hoy, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por estar hoy. A ustedes, cuando gusten, ya saben que estamos para servirles. Platíquenos un poco acerca de su vida profesional, su historial. Sí. Originalmente yo estudié aquí en la Escuela de Ingeniería Civil y me cocino como ingeniero caminero. Empiezo a salir de residente en el estado. La primera edificación fuerte que me toca es el Hospital General de Palenque. Es una obra que nos llevó casi 2 años. Y luego regreso a Tuzla y empieza mi vida como la vida académica y la vida como constructor. Y de ahí empieza las universidades. Me becaron mi maestría y mi doctorado. Y empiezo a hacer especialidades en cuanto a reglamentos de construcción, en cuanto a seguridad estructural, en cuanto a la administración de obra, que hasta la fecha son temas que en los colegios de ingenieros civiles del estado de Chiapas, gracias a la atención que han tenido y la buena disposición, todavía lo sigo impartiendo los cursos. Hasta ahorita estoy dando un curso Oye, qué bien, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas sobre administración de obra, que es un tema interesante por el aumento de los precios de los materiales, el manejo del personal, cómo se dirige, el control del material, el control del personal, el control de la maquinaria y sobre todo la verdadera posición del que administra una obra, ¿no? Cómo planear bien una obra. ¿Por qué un buen diseño estructural es importante para optimizar los recursos de una obra? Bueno, el buen diseño estructural, para empezar, la optimización del elemento, del diseño, del volumen, de la forma, del diagnóstico que hacemos nosotros de elementos estructurales, es con la razón de que los inmuebles tengan seguridad, de que las oficinas, los edificios, las casas habitación tengan seguridad. Vivimos en una zona sísmica C, en donde el monitoreo que tenemos casi más de un sismo diario. Claro que es imperceptible porque puede llegar a 4 y no se siente ahorita. Con este volumen de voz es muy posible que ya haya un sismo, pero el sismógrafo sí lo identifica, sí lo señala, pero no se siente. Pero estamos en una zona sísmica. Miren, nosotros estamos, vamos, aquí donde estoy ahorita, aquí por la zona militar que me están haciendo ustedes la entrevista, tenemos 2 criterios críticos de diseño estructural. Una, la zona sísmica y la arcilla expansiva que tenemos aquí, sobre todo ahorita cuando suele ser saturada. O sea, cuando ahorita sí que está lloviendo, ¿sí? Entonces, las partículas son envueltas por tanta agua, entonces empiezan los deslizamientos y hay movimientos diferenciales que van moviendo a la obra, ¿sí? Entonces, el diseño estructural es una necesidad de seguridad para todo tipo de usuario que tenga un inmueble. Ahora, conforme va pasando el tiempo, los diseños se van haciendo un poco más homogéneos. ¿Se pueden tener elementos muy grandes o muy excesivos? No. Son cálculos que se hacen por medios de computadoras, son cálculos exactos. No es una opinión de que hay que meterle más, no, son opiniones de cálculos exactos, ¿sí?
Y eso hace que un elemento, que una trave, se diseñe específicamente para soportar cargas en estados críticos que pueden ser por un deslizamiento del suelo o por un sismo. Sí. O sea, el arquitecto en su idea de querer hacer espacios, de querer hacer formas, de querer componer, debe obligadamente tener estos dos criterios, ¿sí? De que está diseñando aquí en la zona donde nosotros nos movemos, que está diseñando sobre lugares en donde tenemos zona sísmica, alta zona sísmica, y que tenemos suelos terribles, ¿sí? Entonces, yo sé que a veces veo, ahora que fue el sismo del 2017, y que la autoridad, perdón, nos mandó a hacer muchos peritajes, sobre todo de casas, habitación, de edificios que habían sido colapsados, ¿sí? Entonces, el primer encuentro que tenemos nosotros es que los diseños estaban muy bonitos, ¿sí? Los diseños cumplían con la estética, cumplían con la forma, pero no cumplían con la necesidad estructural. ¿Y ¿sí? qué pasa ahí? O sea, ¿cómo es el equilibrio? El arquitecto debe ser... ¿Cómo es el equilibrio entre...? Sí, el arquitecto debe ser una persona que tenga esa libertad de la idea de componer arquitectónicamente. Pero debe estar sujeto, malo que yo lo diga, pero debe estar sujeto a la realidad del lugar donde está construyendo. Claro, ¿sí? no. O sea, ¿qué pasaba, pongamos, con las casas de habitación que visitamos en la zona de Terán? Hubo un exceso de claros en las casas de habitación, por eso se colapsaron todas, ¿sí? En los fraccionamientos que hubo ahí en San José Terán y otras que están en una zona pudiente de la zona de Tuxtla Gutiérrez, las casas que fueron caídas en estados límites de falla, que es colapso, esas casas fue porque el arquitecto no tuvo el amparo de un diseño estructural. No era segura la casa, o sea, demasiados claros, ¿sí? Es muy posible que esos claros que se abusan, sí puedan, bajo diseños estructurales, se puedan soportar. Sí, sí. Porque todo, aunque ustedes tengan grandes claros, los cálculos de nosotros nos salen elementos estructurales, pero también hay que considerar que esos elementos estructurales salen muy voluminosos y que también son muy costosos. Es que es el coco. Nosotros los arquitectos nos encanta, la verdad, hacer claros y hacer elementos sin que la estructura esté escondida, pero planta libre, nos encanta eso, más si te metes a la introspección, tú ves más todavía, que necesitas más el espacio libre, pero para eso es el buen equipo, ¿no? O sea, porque yo creo que si te juntas con la gente adecuada, con las personas capacitadas, como ustedes, yo creo que podríamos hacer un buen equipo y hacer una buena obra, ¿no? Que corresponda a que el diseño estructural esté bien hecho, que el proyecto también, y eso es otra, que el diseño esté pensado desde el inicio, desde la estructura. Sí. Que empiece desde la estructura para que el proyecto se vea igual de limpio, pues, y funcione, corresponda con el suelo, pues. No lo limita. No lo limita. El diseño estructural no lo limita. Claro que no. Pero el arquitecto sí debe tenerlo en cuenta. Sí, claro. Debe de tenerlo en cuenta, que un capricho de claros muy grandes le arroja un aumento considerable en sobrecostos. Sí, sobrecosto excesivo. ¿Cómo debería ser, pues, no sé, el desarrollo de un proyecto entre arquitecto e ingeniero, ¿no? O sea, ¿cómo debe de ser ese tipo de trabajo de unión? Porque creo que muchos de los proyectos que carecen de diseños estructurales es por falta de equipo también y de conocimiento. Entonces, ¿cómo debe de ser ese va y viene? Bueno, yo se los hablo ya con 30 y tantos años de ejercicio en mi profesión. No se puede hacer solito todo. Claro que o sea, el equipo debe ser necesario,
No se puede nada más estar diseñando, ¿no? Sí, necesitan ustedes equipos de estructuristas, necesitan equipos, ya ven ahorita los corresponsables en diseño urbano, corresponsables en instalación sanitaria, corresponsables en instalación eléctrica, corresponsables en diseño estructural, corresponsables en diseño arquitectónico. Para las grandes obras tenemos que entrar muchas gentes. Y al paso del tiempo nos vamos dando cuenta que mucho de lo que hicimos anteriormente y que lo hicimos solitos, ya no se puede. Se tiene que hacer con mucho equipo. No es que el arquitecto diseña y que nada más el ingeniero llega y hace el diseño estructural. No, fíjese que es hasta un trabajo en donde los dos van terminando la obra, ¿sí? En donde los dos van dando certeza de que el procedimiento de construcción que se tiene en la obra es un procedimiento de construcción que se está cumpliendo con todas las especificaciones generales del proceso. La palabra debida es, se está llevando a cabo el debido proceso. Sí, por parte del ingeniero, cuando uno empezamos una obra, somos constructores de obra pública, obra privada, o somos corresponsables en diseño estructural, no es nomás que firmamos los planos, sino que tenemos que llevar toda la supervisión de todo el proceso debido que se hacen de todos los elementos estructurales. ¿Sí? Y también el arquitecto va pegado. ¿Sí? Entonces, entre los dos se va formando como que la obra negra, la estructura, es un poquito más dueño el ingeniero, y como que el arquitecto es un poquito más dueño de lo que va a presentar. Pero uno depende del otro. No hay rivalidad. Nunca, miren, yo tengo toda la vida trabajando con arquitectos y no es la rivalidad, no se me hace la analogía como que hasta en un matrimonio, ¿no? Que mande el hombre o mande la mujer. Es que cada quien tiene su responsabilidad. ¿Me explico? O sea, usted es dueño de la forma, del color, de la funcionalidad. Usted, su cerebro trabaja en eso, pero la radiografía estructural solo trabaja para nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo el elemento estructural que lo que está cargando, ¿sí? Por eso llegamos a tener a veces cierto ojo óptico de que un elemento estructural que lo vemos y que nos da demasiada esbeltez, podemos decir nosotros, es muy vulnerable. Ahí pasa un tema de la autoconstrucción. ¿Por qué? Porque hay mucha autoconstrucción y que también haces edificaciones, la verdad, que son un riesgo. Sí. ¿No? Hacen un riesgo y a veces dicen, es que me sale más caro contratar a un calculista, ¿no? Me sale más caro contratar a un arquitecto. No, te va a salir más caro si te queda en la cabeza. Eso sí te va a salir más caro. O sea, yo siento que la profesión se ha perdido esa parte, pero por no darle el interés adecuado. Y ahorita lo dijo usted, Inge, o sea, el interés es hacer las cosas bien. Bien. Entonces, el interés, si vas a hacer una casa, la gente que vaya a hacer una casa, ahorita que nos esté viendo, hagan las cosas bien, contraten al arquitecto, contraten a un ingeniero, estructurista, a un topógrafo para trazar todos sus niveles, hagan las cosas bien de cero y van a ver que la inversión va a estar muy bien hecha. Es correcto. Y seguros, porque al final ahí van a vivir, imagínate que te caigan en la cabeza, pues no. No, y a veces el movimiento diferencial de los esfuerzos diferenciales que suceden a veces en un suelo son progresivos. Es muy posible que el muro que va presentando un agrietamiento es progresivo, es progresivo, No es se progresivo. detiene. No se detiene. Entonces, posteriormente, los señores que viven en una casa habitación o que son edificios llegan a tener ya una falla estructural, un estado límite de falla, cuando ya lo único que es hay que reestructurarlo. Y la reestructuración que hacemos nosotros, que también nos dedicamos a la reestructuración es lenta, la reestructuración es cara, la reestructuración ya se trabaja con aceros de alta resistencia, de diámetros más grandes, los concretos ya son de alta resistencia, los apuntalamientos ya son de más tiempo. Y hay que evaluar también
que la reestructuración es un gasto que no se debe haber dado. Y es un riesgo también. Sí, porque en el momento que nosotros vamos y evaluamos de que vamos a reestructurar cierta parte de una obra, de un inmueble, es porque va a haber otra vez una integralidad estructural completa en donde se van a rigidizar los elementos. Sí, pero a veces ya no tienen remedio, no, ya no se puede. Los costos son muy altos, ¿no? Los costos son muy altos, los procesos son lentos, entonces, por eso uno siempre lo dictamina, ¿no? Sabe que esto es demolición total. Sí. Imagínense. Por eso hay que hacer las cosas bien, contraten a profesionales, la verdad. Yo siento que el arquitecto, en la libertad que tiene ese arte de crear una idea y formar volúmenes, formas dentro de su concepto arquitectónico, debe tener muy en cuenta que el lugar donde lo está haciendo, ¿no? Aquí tenemos, lo repito, suelos con muy baja resistencia que sí le podemos subir la resistencia, y una zona sísmica que es muy activa. Estamos conflictuados en 4 placas en la zona del Pacífico. Entonces el arquitecto no debe diseñar, tampoco lo estoy diciendo como una limitación, ¿no? Sino que tampoco debe diseñar con excesos, ¿sí? Porque también debe de tener en cuenta que la seguridad en el inmueble es uno de los requisitos, ¿sí? Yo entiendo que pongamos una tienda de autoservicio, pues son galeras, pues, ¿sí? son naves, son armaduras. Se mimetiza la columna que está soportando una armadura que va para... Es decir, no tiene forma, es una bodega. Pero ustedes arquitectos tienen muy bonitos diseños, ¿sí? Pero no deben de exagerar que están diseñando sobre una zona en que no, se caen. Las casas se caen, los edificios se caen. El trabajo de nosotros de reestructuración ha sido incansable, ¿no? No paran. Y lo más grave, ver un diseño muy bonito, ver un diseño muy bien trabajado, pero la estructura ya la estructura la ve uno muy vulnerable, ¿sí? Entonces, el arquitecto, ahora vamos por esto, una obra cualquiera, no sé, esta casa que estoy viendo aquí, que no la conozco nomás hasta por acá, pero una casa como esta, si estamos pensando que se le va a invertir unos 2,5 millones de pesos, ¿sí? Vale la pena que se le dé seguridad, y eso es un costo que le da seguridad y que lo vale, ¿no? Deben los arquitectos acompañarse de ingenieros. Sabemos en los colegios ingenieros que nos dedicamos desde hace mucho tiempo y que somos corresponsables en seguridad estructural, y que nos movemos en el estado de Chiapas, nos hemos movido en otros estados, pero hay una cantidad de ingenieros que todo arquitecto que tenga un diseño debe tener una asesoría de un ingeniero. No le veo, a veces ha quedado en las academias, en las universidades, alguna rivalidad entre arquitectos e ingenieros. Yo lo veo absurdo, lo veo ridículo. Sí, es como que si me dijeran que yo traigo pleito con mi contador, ¿es necesario? Es como que si dijeran que yo traigo pleito con mis abogados, es necesario, ¿sí? La manera como uno se conduce profesionalmente, generalmente es en equipo, ¿sí? Entonces, si alguna persona, y lo digo con punta de lanza, ¿no?, habla siempre de rivalidades entre oficios que tienen uno a otro, es porque la persona no tiene espíritu de trabajo de equipo, ¿sí? Es lo más seguro que fracase. Es lo más seguro que fracase. O sea, la necesidad que usted trabaje con albañiles, trabaje con operadores, trabaje con fontaneros, trabaje con tablarroqueros, con pintores,
la necesidad que usted tiene de trabajar con ingenieros, con contadores, es una necesidad porque su conocimiento es limitado y cada día se le va haciendo más especial. Entonces, eso de que usted comparte con mucha gente su trabajo, es una necesidad de equipo. ¿Algún arquitecto que tenga ahorita en mente, que le guste actualmente? Miren, el arquitecto Legorreta, ¿Legorreta? me regionalizo mucho, ¿sí? A veces he visto, vi una serie hace tiempo de grandes arquitectos y, y a veces como que, por supuesto que el conocimiento ya es mundial. El conocimiento no es Guatemala, no es Estados Unidos. Eh, los avances en el diseño estructural vienen de Estados Unidos y nosotros lo copiamos, ¿sí? Pero la idea a veces se regionaliza. ¿Cómo nosotros aquí en la zona vamos definiendo ciertos elementos estructurales? ¿Cómo en la zona vamos teniendo ciertos métodos de mejoramiento del suelo y que sí nos está cumpliendo? ¿Sí? Y lo veo que pongamos el conocimiento cuando es muy internacional y lo regionalizamos, es un conocimiento que ya lleva otra carga, ¿no? Entonces, siento que el arquitecto Legorreta, que lo he seguido y que lo he estudiado, ha hecho de que la arquitectura sea muy mexicana, ¿sí? Eh, eh, Hay otros que pudiera tal vez mencionarles, pero la verdad que el arquitecto Legorreta ha definido cuando uno va a un lugar turístico, cuando uno Sí, los está uno en la hoteles, Ciudad de tiene hoteles. México, en los hoteles, uno dice, Tiene una torre BBA tremenda ahí, la más emblemática. la Ciudad de México, Sí, sí. cuando uno va a los lugares turísticos, uno dice, esto está legorreteado, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? La analogía del conocimiento lo va uno digiriendo, pero algo, este arquitecto. Es cierto que cuando uno ve algo que está muy bonito, lo puedo llevar como analogía y lo puedo meter en un espacio. Igual sucede con nosotros en la estructura. Los elementos estructurales que anteriormente se hacían han ido modificándose un poquito. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos, miren ustedes, antes de la pandemia a la fecha, casi un 60% de incremento en el acero. Entonces, el lápiz con que va uno diseñando la estructura, no es un lápiz en exceso, no es un lápiz de que le meto de más, sino que aparte que uno va viendo los criterios para diseñar estructuralmente, también uno va viendo la economía que debe tener la obra. Pues bueno, mis amantes de la arquitectura, la verdad es que ha sido una charla muy buena. Yo creo que hay mucho aprendizaje. Toman ahí en cuenta, cuando quieran hacer un proyecto, tomen en cuenta siempre que el diseño estructural es súper importante y qué mejor de gente especializada, ¿no? Con Entonces, gusto. aquí tenemos al ingeniero Grajales. Ahí les vamos a dejar sus datos, alguna página de Facebook o algo para donde lo puedan localizar. Sí, Carlos León Guzmán Grajales, ¿sí?